Interior. Poco a poco vamos a ir confirmando con la palabra de Dios qué significa el hombre interior. La Biblia explica claramente que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Sí, porque Dios es tripartito, es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y nosotros también somos tripartitos, ¿sí? O sea, ¿somos qué? Espíritu, alma y cuerpo. Entonces, hoy vamos a ir directamente a comprobar esta verdad. Vamos a ir un poquito rápido. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Dice que el mismo Dios de paz los santifique por completo, o sea, los haga santos. Santos es apartados para Dios, ¿cierto? Los santifique por completo en todos los aspectos de su vida. Pero dice aquí claramente, y que todo su ser, ¿cuál es todo el ser? Espíritu, alma y cuerpo, sea guardado, o sea preservado, o sea conservado, ¿cómo? Irreprensible. ¿Qué es irreprensible? O sea, irreprochable, o sin mancha, sin pecado, sin ningún defecto, para la venida de nuestro Señor Jesucristo, o sea, hasta que el Señor Jesucristo vuelva o regrese. Entonces ahí estamos confirmando que tenemos un espíritu, un alma y un cuerpo. Varias cosas de las que hoy voy a hablar ya las habíamos hablado hace unos 2 o 3 años en otras predicaciones. Si nos vamos al Génesis, en el capítulo 2, versículo 7, también nos muestra esta verdad. Dice, entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, o sea, de la tierra misma lo formó. Como les decía hace 15 días cuando hablamos del alfarero, hay unas versiones de la Biblia que dice que fuimos formados del barro, dice directamente así. O sea que cuando formó al hombre del polvo de la tierra, ahí estaba formando ¿qué? El cuerpo. Digámoslo así, folclóricamente, que hizo un muñequito de barro, hizo el cuerpo. Y sopló en su nariz el aliento de vida. Haremos ahí. Sopló o infundió en su nariz el aliento de vida. O sea, otras versiones dicen el hálito de vida. Eso se traduce en el hebreo como ruaj. ¿Sí recuerdan? ¿Alguna vez lo mencionamos? El ruaj es el espíritu en hebreo. En el griego es pneuma. Entonces sopló en su nariz el aliento de vida. Ese aliento de vida es lo que se denomina el espíritu. O sea, Dios formó el espíritu del hombre. ¿Sí? Y tercero dice, y fue el hombre un ser viviente. Pero hay versiones que no dicen un ser viviente, sino dicen ¿cómo? Hay otras versiones de la Biblia que dicen, y se convirtió el hombre en un alma viviente. O sea que ahí está mencionando el cuerpo, el espíritu y el alma. ¿Ya? Entonces cuando Dios sopló en el hombre, sopló en su nariz el aliento de vida o el hálito de vida o el soplo de vida, también dicen otras versiones, ¿no? El soplo de vida o el ruaj, o sea, formó ¿qué? Su espíritu. El espíritu del hombre, para que quede bien claro. Entonces el espíritu es la vida misma, por eso se llama el soplo de vida. El espíritu es el que nos da la vida. El espíritu humano está dividido en 3 partes, que son la conciencia, la intuición y la comunión. La conciencia, ¿qué es? Es como
el radar o un sexto sentido, ¿cierto? Es ese conocimiento que tenemos sin ninguna ayuda. O sea, es la capacidad que tenemos, ¿para qué? Para ver lo que es correcto de lo incorrecto. Una persona puede que no sea creyente, pero por su conciencia sabe cuando está haciendo lo malo o lo bueno. Eso es lo que hace la conciencia. Bueno, o sea que la conciencia es la voz de Dios. Puede que no sea creyente, pero cometió un pecado terrible y al otro día o al rato, como sea, la conciencia le está diciendo, hizo mal. La otra parte del espíritu que dijimos es la intuición. Había dicho mal, perdón. La intuición es lo que parece un sexto sentido, ¿sí? Hay gente que dice, no, me dejé llevar por la intuición. ¿Ya? Eso está en el espíritu. O sea, viene instintivamente. Entonces, eso es cuando el Espíritu Santo le habla a nuestro espíritu y, por ejemplo, nos advierte de cosas o peligros que pueden llegar a suceder. ¿Cuántas veces uno va manejando por una calle y todos los días coge esa misma ruta y de pronto empieza a sentir que no, y no se vaya por ahí, váyase por otro lado? ¿Ya? Entonces esa es la intuición. Y tercero, la tercera parte del espíritu es la comunión. La comunión es esa relación íntima con Dios. O sea, es la manera en que nos comunicamos con Dios. Es la que nos permite comunicarnos y tener, como lo dije, una relación íntima con Él. Esa comunión con Dios antes de convertirnos a Cristo, pues no existe, ¿no? Porque el hombre que es inconverso, que no tiene a Dios en su vida, pues él no se comunica con Dios. Bueno, Pablo utiliza el término el hombre interior varias veces en sus epístolas. ¿Para referirse a qué? Ya lo dijimos, al espíritu. Pero más adelante vamos a ver textos donde Pablo habla del hombre interior y se está refiriendo al espíritu. Y repito, la importancia de nuestro espíritu, del nuestro, es porque allí es donde el Espíritu Santo se comunica con nosotros. Bueno, mucha gente piensa que el espíritu y el alma son iguales. Muchos piensan eso, que el espíritu y el alma es lo mismo y son diferentes. Ahora vamos a ver lo que es el alma. Digamos que el alma, resumiendo, el alma es la personalidad del ser humano. Es la expresión de su personalidad. Y el alma también está compuesto por 3 partes, que ya las hemos visto aquí también. ¿Qué son qué? Ya le olvidó. La mente, las emociones y la voluntad. Algunos no dicen mente, emociones y voluntad, sino dicen intelecto, sentimientos y voluntad. Es lo mismo. Entonces, cuando nos referimos a la mente, nos estamos refiriendo a todo lo que hay en la mente, o sea, nuestros pensamientos, las ideas, la memoria, la creatividad, la inteligencia, los recuerdos, tantas cosas que hay en la mente, ¿cierto? Las emociones, que también están en el alma, están muy relacionadas con los sentimientos. ¿Cuáles son las emociones? La tristeza, la alegría, la ira, el odio, el afecto, el miedo, la angustia, la ansiedad, la euforia, la depresión, el resentimiento, la amargura. Todo eso está en el alma. Son emociones, son sentimientos. Y tercero, en el alma tenemos también la voluntad. ¿Qué es la voluntad? Es esa facultad o esa capacidad que tenemos los seres humanos de tomar decisiones, correcto. O sea que está muy relacionada ¿con qué? Con un término que no les gusta a algunas personas que hablamos una vez. Está muy relacionada con el libre albedrío. ¿Sí? Parece que el libre albedrío es el que nos permite escoger
Lo bueno y lo malo. Correcto. ¿O qué camino tomamos? Si nos vamos cuesta arriba o cuesta abajo. Bueno. Y el cuerpo, la tercera parte de nuestro ser, como lo dice el texto, entonces es simplemente un envase, ¿no? Porque nosotros somos un espíritu, tenemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo más importante del cuerpo? Vamos a ver aquí rápidamente. Sí, pero aquí hay dos textos específicos. Primera de Corintios 3:16. ¿Acaso no saben que ustedes son templo de Dios? ¿No lo saben? Pregunta. ¿Que son el templo de Dios o el santuario de Dios? Y que el Espíritu de Dios mora en ustedes, o sea, mora o vive o habita dentro de ustedes, en ustedes es dentro de ustedes. Y 1 Corintios 6:19 lo dice de manera más específica, más contundente. Dice, ¿acaso ignoran que su cuerpo es templo o santuario, como quieran, del Espíritu Santo que mora en ustedes, o que habita o que vive dentro de ustedes, y el cual tienen de Dios y que no son de ustedes? ¿Qué quiere decir que no son de ustedes? Que ustedes o nosotros no somos dueños de nosotros mismos. O sea, ustedes no son dueños de sí mismos. ¿Ya? Si el Espíritu Santo está morando en nosotros ya, viviendo dentro de nosotros, ya no somos dueños de nosotros mismos. Por eso decía Pablo, y ya no vivo yo, no es Cristo quien vive en mí. Si está Cristo viviendo en nosotros, el Espíritu Santo está también viviendo entre nosotros, ya no somos dueños. Bueno, entonces comencemos a analizar los textos relacionados con el Espíritu, pero ¿el Espíritu qué? El Espíritu humano. Job 33:4, todos estos son para comprobar que sí tenemos un espíritu. Dice, el Espíritu de Dios me hizo, o sea, me ha creado. Y aquí viene lo que ya habíamos mencionado. Y el soplo, o sea, el hálito o el aliento del Omnipotente me dio vida. O sea, cuando Dios sopló, le dio la vida, le dio el Espíritu. El Espíritu es el que nos da la vida. Más adelante vamos a ver textos que confirman esto. Job 27, versículos 3 y 4. Dice, aquí menciona dos, que todo el tiempo que mi alma esté en mí, ahí está hablando del alma, ¿no? Y que haya hálito de Dios en mis narices, mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño alguno. La segunda parte no compete, digamos, ahorita, pero el tema dice que mi alma esté en mí y que haya hálito de Dios, o sea, aliento de Dios, o sea, el soplo de Dios, o sea, el ruach, o sea, Él, mientras haya Espíritu de Dios en mí, alma y Espíritu estén en mí, mis labios no hablarán iniquidad. Y Zacarías 12:1 dice, palabra profética del Señor acerca de Israel. Pueden decir profecía u oráculo o mensaje del Señor para Israel. Dice el Señor, que extiende los cielos, funda la tierra, ¿y qué hace? Y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho. No vamos a poner el siguiente versículo porque, como les digo, no compete, pero forma el espíritu del hombre dentro de él. ¿Por medio de qué? Correcto, por medio de su hálito, de su aliento, de su soplo de vida, de su ruach. Zacarías 12:1. Estoy corriendo un poquito porque hay bastantes textos.
Job 34, versículos 14 y 15. Dice, si él, o sea, ¿quién? Dios. Si él se lo propusiera o si él se propusiera en su corazón y recogiera su espíritu, o sea, retirara su espíritu y su aliento, ¿qué pasaría? Moriríamos. Toda carne perecería. Cuando dice toda carne perecería es todo hombre moriría. Juntamente, o sea, toda la humanidad. Y el hombre volvería ¿a dónde? Al polvo. Porque del polvo fuimos tomados, fuimos hechos. Pero entonces dice, si Dios se propusiera en su corazón recoger su espíritu, o sea, su Espíritu Santo, pero después dice, y su aliento, o sea, nuestro espíritu, moriríamos. Por eso cuando morimos físicamente, es porque el espíritu sale. Y aquí lo vamos a confirmar. Santiago 2:26 nos comprueba esto. Dice, porque así como el cuerpo sin el espíritu está como muerto, así también la fe sin obras está muerta. Dice claramente en amarillo ahí resaltado, el cuerpo sin el espíritu está muerto. Acuérdense que muerte, ¿qué quiere decir? Separación, ¿no? Muerte es separación. Cuando la persona muere, el espíritu y el alma se separan. ¿Ya? Y continúan viviendo, ¿no? Sí. El espíritu continúa viviendo y el alma también. Acuérdense que hay dos textos en Apocalipsis. Ahorita no recuerdo exactamente, creo que es capítulo 6 y capítulo 20 o 21, donde dice que Juan dice, vi las almas de los decapitados que habían muerto por el testimonio de Cristo. Y otro que dice, vi las almas de los... Sí, en Apocalipsis está, en los dos textos. En el capítulo 6 está. Vi las almas de los que murieron por la palabra de Dios. Vi las almas, y las vio, es porque siguen viviendo, ¿cierto? Eclesiastés 12:7. Entonces el polvo volverá a la tierra como antes era. ¿Sí? O sea, de donde fue tomado el hombre, del polvo, del barro. Y el espíritu del hombre, ¿no? Volverá a Dios, que es quien lo dio. El espíritu volverá a Dios, que es quien lo formó, ¿cierto? Bueno. Y el espíritu vuelve a Dios, ¿por qué? Porque Dios es el Padre de los espíritus. Y vamos a ver textos donde nos habla claramente de eso. Números, capítulo 27, versículo 16, dice que el Señor, Dios ¿de qué? De los espíritus de toda carne. Cuando dice de toda carne, refiere de toda la humanidad, ¿no? De todos los hombres. O sea, Dios del espíritu que habita en todas las personas. La fuente de todos los espíritus, como quiera decirle. Dice, ponga un varón sobre la congregación. Esa parte no la analizamos ahorita. Pero el Señor es el Dios de los espíritus de toda la humanidad. Hebreos, capítulo 12, versículo 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, ¿cierto? O sea, tuvimos a nuestros padres biológicos, o sea, los que nos dieron la vida, los que nos criaron. Dice que nos disciplinaban y los respetábamos, los venerábamos. Dice, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? ¿Cierto? O sea, ¿por qué no obedeceremos con mayor razón al Padre de nuestros espíritus para que tengamos ¿qué? Vida eterna. Bueno, dijimos que el espíritu es nuestra vida, ¿cierto? La vida misma. Veamos dos textos relacionados con eso. Hay un texto, me acordé,
todo lo que me acuerdo es importante, no lo traía en diapositiva ni lo iba a mencionar, pero en Juan capítulo 20, versículo 22, Juan 20, 22, el Señor Jesucristo dice que Él sopló sobre ellos y les dijo ¿qué? Reciban el Espíritu Santo. ¿Ya? En una ocasión el Señor Jesucristo sopló sobre ellos y Él les dijo, reciban el Espíritu Santo. ¿Ya? Bueno, entonces vamos a ver los textos que les estaba comentando. Que nuestro espíritu es nuestra vida. El Salmo 104, versículos 29 y 30. Si escondes tu rostro, se turban. ¿Cierto? O sea, si te escondes o te alejas de ellos, si les das la espalda, se desconciertan o se aterran o se llenan de pánico. Si les quitas el ¿qué? El hálito, si les quitas el aliento, si les quitas el soplo, si les quitas el ruach, si les quitas el espíritu, ¿qué pasa? Dejan de ser, o sea, mueren, expiran y vuelven otra vez al polvo. ¿Sí? Sin el espíritu estamos muertos. Pero si envías tu espíritu, son creados. Ahora vamos a ver a qué se refiere esa creación. Cuando hablemos de qué? De la muerte espiritual. Pero si envías tu espíritu, son creados. Si envías tu espíritu con mayúsculas, el Espíritu Santo, ¿no? Y así renuevas la faz de la tierra. Lucas 23, 46. Aquí es un ejemplo. El Señor Jesucristo sabemos que tenía dos naturalezas, ¿cierto? Él era 100% hombre, humano, y 100% divino. Tenía las dos naturalezas, de hombre y de Dios. Sin embargo, cuando murió Él en la cruz, ¿murió qué? ¿Quién murió? No podía morir la parte divina, ¿cierto? No podía morir Dios. Murió la parte humana. Y entonces vamos a ver que tenía un espíritu. Dice, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró, murió, salió su espíritu y muere físicamente. Bueno, hasta ahí está perfectamente entendido, ¿no? Es en Apocalipsis 6:9 y Apocalipsis 20:4. Sí, me acordaba que era Apocalipsis 6 y Apocalipsis 20:21. Es Apocalipsis 6:9 y Apocalipsis 20:4, donde está lo de que vi las almas, dijo Juan. Bueno, continuamos. Vemos, vamos a comprobar que el Espíritu continúa viviendo. Porque todo lo que se diga hay que sustentarlo con la palabra de Dios. En Lucas 8, versículos 54 y 55, ahí está hablando de una experiencia de una niña que murió. ¿Sí? Y entonces llamaron al Señor Jesucristo que fuera. ¿Cómo? No, no. ¿No tiene nombre? No, ahí no aparece nombre. La hija de Efraín. La hija de... Esa es otra. Entonces llaman al Señor Jesucristo, le dicen que está muerta. Él dice, no está muerta, está durmiendo, porque en la Biblia no se dice muerte, se dice que está dormido. Entonces dice, está dormida, e incluso se burlaron de él, ¿no? Dice, pero él, o sea, el Señor Jesucristo, tomándola de la mano, clamó diciendo, o con voz fuerte dijo, niña, levántate.
Entonces su espíritu, ¿qué? Volvió a ella. Volvió a ella. O sea, el espíritu regresó y recobró la vida. E inmediatamente se levantó. Esta parte me parece chistosa. Y Jesús mandó que le dieran de comer. Entonces, pero si ve, si dice que el espíritu regresó es porque se había ido para alguna parte. Había salido, pero pudo regresar, ¿cierto? Bueno, y aquí hay un ejemplo del apóstol Pablo en Filipenses capítulo 1, versículos 21 al 23, que dice: porque para mí el vivir es Cristo, dice Pablo. O sea, la vida entera para mí es Cristo. Y el morir es ¿qué? Ganancia. O sea, para todos el morir es algo trágico. Uy, no, eso es una desgracia, ¿cierto? Para Pablo el morir era ganancia. ¿Por qué? Dice, pero si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, paremos ahí. Si el seguir en este mundo me sirve ¿para qué? Para llevar a cabo una labor fructífera, o sea, si seguir vivo me permite producir mucho fruto, entonces no sé qué escoger. No sé qué escoger es qué, o sea, si morir o vivir. Continúa aquí. No. Entonces, era 21, 22, era hasta el 23. Me disculpan, entonces el 23. Yo se lo leo. O sea, Pablo dijo, si me quedo vivo, si me quedo aquí en esta tierra, puedo producir mucho fruto para la obra de Dios, ¿cierto? Pero si muero, salgo ganando. ¿Por qué? Porque para él era 1000 veces mejor morir, porque se iba ¿a qué? A encontrar con Cristo. O sea que él estaba convencido de que al morir, él salía y se iba a encontrar de una vez con Cristo. El versículo 23 dice, se lo leo, dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. ¿Qué quiere decir eso? Así dice la Valera 60. Dice, por ambos lados me siento presionado, dice una versión de la Biblia. Otra dice, me encuentro en un dilema. Y yo digo, estoy entre la espada y la pared. O sea, ya que tengo que escoger entre vivir o morir. Y sigue diciendo el texto, pues tengo el deseo de partir, o sea, de morir y estar con Cristo. O sea, para ir a estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Entonces, ahí está diciendo, yo estoy convencido que muero, y sale mi espíritu y mi alma para reunirme inmediatamente con Cristo. Esa es la prueba de que continúa viviendo el espíritu. Entonces, ¿por qué tiene tanta importancia esto? Dicen, pero bueno, ¿y para qué sirve que sepamos lo del espíritu de eso? Porque en otra ocasión también hablamos sobre la muerte espiritual. Y vamos a ver 2 textos, si ustedes han visto como 10 veces por lo menos. Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Pero para los que no vinieron esa vez, Génesis capítulo 3, versículos 1 al 3. Dice, pero el Señor Dios le ordenó, ¿a quién le ordenó? A Adán. Puedes comer libremente del fruto. Ahí no dice cuál fruto, ¿no? De cualquier árbol del jardín, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal, o el árbol de la ciencia, dice en otra Biblia, del bien y del mal. Porque si comes de su fruto, sin duda, ¿qué? Morirás. Sin duda, morirás. O sea, si me desobedeces, mueres. El siguiente texto dice, la serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que Dios el Señor había hecho, y le preguntó a la mujer. Fíjense que la serpiente era muy astuta, no se le fue a Adán, ¿no? Se le fue a la mujer porque la mujer es más débil. No,